Ok, hoy tenemos que hablar de una conversación que lleva años dando vueltas dentro del mundo del hip hop y la cultura pop, pero que honestamente nunca termina de desaparecer. Y eso ya te dice mucho, porque cuando una conversación se apaga y vuelve, se apaga y vuelve, y cada cierto tiempo, otra vez todo el mundo empieza a discutir lo mismo. Normalmente es porque hay algo real. Tal vez no una guerra pública todos los días, tal vez no una pelea directa cada semana, pero sí una tensión, una comparación constante, una competencia que la gente no puede dejar de analizar. Y cuando escuchas los nombres Nicki Minaj, Cardi B y Beyoncé, estamos hablando de tres figuras que no solo son gigantes dentro de la música. Estamos hablando de tres mujeres que representan tres formas completamente distintas de dominar la industria. Tres energías diferentes, tres tipos de poder diferentes, tres maneras de influir en la cultura. Y justamente por eso, cuando estos nombres aparecen en la misma conversación, el debate se vuelve enorme. Porque aquí no estamos hablando solo de canciones, no estamos hablando solo de premios, no estamos hablando solo de quién tiene más fans, más números o más hits. Estamos hablando de algo más grande. Estamos hablando de legado, de respeto, de imagen, de control, de influencia cultural, de quién realmente mueve a la gente, de quién cambia la conversación, de quién deja huella. Y lo más interesante de todo esto es que cada una de ellas representa una pieza diferente del tablero. Nicki representa dominio dentro del rap femenino moderno y años de presencia constante. Cardi representa impacto inmediato, energía viral, conexión con el público y una forma más caótica, más directa y más de internet de conquistar la industria. Y Beyoncé representa otro nivel, un nivel casi intocable de poder cultural, visual, artístico y mediático. O sea, no estamos comparando simplemente tres artistas, estamos comparando tres modelos de grandeza. Entonces hoy quiero hablar contigo de esto de una forma clara, sin contarlo como si fuera una novela, sin inventar una historia tipo cuento, sino como lo haría alguien que está viendo el panorama completo y tratando de entender por qué esta conversación sigue viva, porque sí, hay fans que se van por el drama fácil, pero si lo analizas bien, aquí hay algo mucho más interesante, una competencia simbólica por el control del espacio cultural, y eso es exactamente lo que vamos a romper hoy. Primero vamos a hablar de Nicki Minaj, después vamos a pasar a Cardi B, y luego vamos a llegar a Beyoncé, porque ahí es donde esta conversación se vuelve todavía más grande. Y te digo algo desde ahora, mucha gente cree que esta discusión va solo de rap femenino, pero en realidad también va de influencia, de narrativa y de quién tiene la capacidad de cambiar por completo la energía de una industria entera. Así que quédate hasta el final, porque cuando juntamos las tres piezas, la conversación cambia bastante. Y honestamente, puede que, al final, no estés viendo una simple rivalidad, sino una lucha mucho más profunda por quien define realmente una era. Mira, dentro del hip hop y la cultura pop, siempre ha existido esta obsesión con comparar figuras grandes. Siempre. Es casi parte del juego. La gente quiere saber quién es la número uno, quién tiene más impacto, quién manda, quién está realmente arriba. Y eso pasa con los hombres, claro, pero cuando hablamos de mujeres en la industria, la conversación a veces se vuelve todavía más intensa, más emocional y más polarizada. ¿Por qué? Porque durante años, la industria trató el espacio femenino como si solo hubiera lugar para una reina al mismo tiempo. Ese fue el problema, como si el público, los medios y hasta parte del negocio necesitaran escoger una sola cara principal y poner a las demás en categoría de competencia automática. Entonces, cuando aparece un artista fuerte, el sistema casi siempre empuja la narrativa de esta viene a reemplazar a la otra, esta ya superó a la otra, esta es la nueva reina, y ahí empieza todo con Nicki, Cardi y Beyoncé. Pasa algo curioso, porque técnicamente no están jugando exactamente el mismo juego, pero al mismo tiempo sí comparten algo muy importante, poder sobre la conversación. Y eso es clave, no necesitas hacer el mismo tipo de música para entrar en competencia cultural. A veces basta con controlar la atención, basta con tener a la gente hablando, basta con dominar la narrativa. Y estas tres lo han hecho. Ahora, otra cosa importante, mucha gente intenta simplificar este tema demasiado. Dicen, Nicki y Cardi son la rivalidad real, Beyoncé está en otra liga. Y sí, hay parte de verdad ahí, pero eso se queda corto, porque Beyoncé, aunque se mueve en otro nivel y en otro lenguaje artístico, sigue siendo parte de la comparación cuando hablamos de mujeres negras. Poder dentro de la música, control creativo, influencia global y capacidad de liderar conversaciones culturales. O sea, aunque no sea una rivalidad directa del mismo tipo, sí afecta la percepción del público sobre quién representa qué dentro de la industria. Y ese es el centro de todo esto, percepción. Porque a veces no se trata solo de lo que hacen las artistas. También se trata de cómo las ve la gente, cómo las interpreta el público, cómo reaccionan los fans, cómo los medios convierten cualquier gesto, cualquier colaboración, cualquier silencio o cualquier comentario en una narrativa mucho más grande.
Entonces hoy no te voy a vender esto como si fuera una pelea inventada. Lo que sí te voy a decir es que hay una tensión cultural real entre lo que representa cada una, y cuando los fans discuten sobre ellas, en realidad están discutiendo modelos completos de poder femenino dentro de la música. Así que vamos por partes. Y hay que empezar con alguien que durante mucho tiempo fue vista como la figura dominante, la referencia obligatoria, la mujer que cambió el mapa del rap femenino moderno. Vamos a hablar de Nicki. Si hablamos de Nicki Minaj, hay que decirlo claro, su peso dentro del rap femenino moderno es enorme. Y no hablo solo de popularidad, hablo de estructura, hablo de cómo cambió el espacio, hablo de cómo durante años, para muchísima gente, cuando se pensaba en una mujer dominando el rap mainstream, el nombre automático era Nicki. Eso no fue casualidad, eso fue resultado de presencia, versatilidad, imagen, estrategia, personalidad y una capacidad muy fuerte de hacerse imposible de ignorar. Nicki no solo tenía hits, Nicki tenía personaje, tenía barras, tenía estética, tenía fanbase, tenía conversación, tenía momentos virales antes de que la viralidad fuera exactamente como la entendemos hoy. Y eso importa mucho, porque cuando un artista logra convertirse al mismo tiempo en rapera, figura pop, icono visual y tema constante de debate, ahí ya no estamos hablando de una carrera normal, ahí estamos hablando de una marca cultural. Y por eso, durante años, Nicki ocupó ese espacio tan delicado de ser vista casi como la figura central del rap femenino mainstream. Y eso tiene dos efectos. El primero es positivo, genera respeto, legado, reconocimiento. El segundo es más complicado, cualquier artista nueva que aparezca y tenga mucho éxito automáticamente va a ser comparada contigo. Y eso te pone en una posición rara, porque ya no solo tienes que seguir siendo buena, tienes que defender un trono simbólico que la misma industria ayudó a construir. Ahora, aquí es donde la conversación se pone interesante de verdad, porque con Nicki no solo existe el tema de su talento, de sus números, también existe el tema de su identidad dentro de la cultura. Para muchísimos fans, Nicki representa autenticidad rapera mezclada con era pop, representa una generación completa, representa años de dominio, y cuando la gente siente que una figura representa tanto, también se vuelve mucho más protectora. Por eso su base de fans es tan intensa, porque no defienden solo canciones, defienden lo que ella significa. Y ahí es donde aparece el problema. Cuando tú simbolizas tanto, cualquier nueva figura grande se percibe como amenaza, aunque objetivamente no tenga por qué serlo. Y eso fue exactamente parte de lo que ocurrió cuando empezó a crecer la conversación alrededor de Cardi B. Mucha gente no vio simplemente a una artista nueva con éxito. Vio a una posible retadora del espacio que durante años estuvo identificado con Nicki. Pero incluso dejando a Cardi a un lado por un momento, hay algo más que decir sobre Nicki. Y es que su relación con la industria siempre ha sido compleja, porque una parte del público la ve como alguien que no siempre recibió el respeto institucional que merecía. Otra parte la ve como alguien que sí dominó una era, pero cuya narrativa estuvo constantemente atravesada por polémicas, discusiones y controversias externas a la música. Y eso también influye, porque dentro de la cultura pop, muchas veces el relato alrededor de un artista pesa casi tanto como su catálogo. Con Nicki, el relato siempre ha sido fuerte. Siempre ha sido una figura que genera reacción. La amas o la discutes, la apoyas o la cuestionas, pero nunca pasa desapercibida. Y eso también es una forma de poder. No cualquiera puede mantener a la gente hablando durante tantos años. No cualquiera puede provocar ese tipo de lealtad entre fans. No cualquiera puede seguir siendo referencia obligatoria incluso cuando la conversación cambia de generación. Ahora, pensemos en esto. Cuando un artista como Nicki lleva años construyendo un legado, la pregunta ya no es solo si sigue siendo relevante. La pregunta es qué pasa cuando el ecosistema cambia. ¿Qué pasa cuando el público empieza a premiar otras formas de autenticidad? ¿Qué pasa cuando las redes sociales convierten la personalidad en una herramienta tan poderosa como el talento musical? ¿Qué pasa cuando el espacio, que antes parecía de una sola reina, empieza a llenarse de nuevas figuras con sus propias audiencias gigantes? Y ahí es donde la historia cambia, porque Nicki ya no solo tiene que ser Nicki, también tiene que existir dentro de una nueva etapa de la industria. Una etapa donde la conversación se fragmenta, donde las audiencias cambian más rápido y donde el éxito puede llegar de formas muy distintas. Y eso genera tensión. No necesariamente porque un artista esté peleando directamente con otra cada minuto, sino porque el sistema mismo empuja la comparación. Muchos fans de Nicki sienten que ella abrió la puerta y que a veces no se le reconoce lo suficiente. Y honestamente, esa percepción mueve muchísimo la conversación, porque si una gran parte del público siente que alguien fue pionera y luego ve que otra figura recibe enorme atención, la narrativa se vuelve emocional. Ya no es solo, me gusta más esta canción. Se convierte en a esta no le reconocen su impacto, esta otra está ocurriendo
ocupando un lugar que Nicki construyó. Esto no es solo éxito, esto es historia. Y cuando la conversación entra en ese nivel, se vuelve mucho más intensa. Ahora también hay que decir algo incómodo. La misma Nicki, por su personalidad, por su forma directa de responder, por cómo se involucra en conversaciones y polémicas, también alimenta parte del fuego. Y eso no siempre es malo para la atención mediática, pero sí hace que todo se vea más grande. Porque con Nicki, cualquier tensión nunca parece pequeña. Siempre parece significativa, siempre parece parte de algo más grande, siempre parece tener una carga simbólica. Y por eso, cuando hablas de rivalidad dentro del hip hop femenino, Nicki casi siempre aparece como referencia central. No necesariamente porque todo gire alrededor de ella, sino porque durante mucho tiempo ella fue el estándar con el que se medía a las demás. Y eso es importantísimo para entender por qué su nombre sigue siendo el primer gran pilar de esta conversación. Pero claro, aquí es donde mucha gente dice, ok, sí, Nicki es el legado, es el peso histórico, es la figura dominante de una era. Pero entonces aparece alguien como Cardi B y cambia por completo la manera en que la gente conecta con una artista femenina dentro del rap mainstream. Y ahí, honestamente, es donde esta discusión explota de verdad. Porque sí, Nicki representa estructura, legado y dominio prolongado. Cardi representa impacto inmediato, personalidad desbordante y una forma totalmente distinta de conquistar a la audiencia. Y cuando esas dos energías chocan dentro del mismo espacio cultural, la conversación ya no puede quedarse pequeña. Así que vamos a hablar de Cardi, porque aquí es donde muchos sienten que esta rivalidad realmente se convirtió en algo imposible de ignorar. Lo de Cardi B fue una sacudida enorme para la industria. Y creo que eso es lo primero que hay que entender, porque Cardi no llegó como una artista tradicional que poco a poco va construyendo prestigio. Cardi llegó con ruido, con presencia, con personalidad, con internet de su lado, con una energía de mírenme porque no me van a poder ignorar. Y eso, en la era digital. Es poder puro. Cardi entendió algo que cambió el juego para muchísimos artistas. La conexión directa con el público puede ser tan valiosa como la imagen cuidadosamente controlada. Ella no parecía fabricada para verse perfecta todo el tiempo. Parecía real, impulsiva, graciosa, directa, caótica, humana. Y eso conectó fortísimo con la gente. Muchísimas personas sintieron que Cardi no estaba hablándoles desde un pedestal, sino desde una energía cercana, callejera, espontánea. Y eso crea lealtad. Ahora, ¿qué pasa cuando un artista entra así de fuerte? Pasa que no solo gana fans, también altera el ecosistema. Y eso fue lo que ocurrió. Cardi no llegó simplemente a sumar otra voz femenina al rap. Cardi obligó a la industria a mirar de nuevo todo el panorama, porque de repente había una figura nueva que no seguía exactamente las mismas reglas del juego, pero que igual conseguía un nivel gigantesco de atención, éxito y conversación. Y claro, inmediatamente vino la comparación con Nicki. Era inevitable, absolutamente inevitable, porque para el público y para los medios era el choque perfecto de narrativas. La figura establecida, con años de dominio, contra la figura emergente, viral y explosiva. La artista con legado consolidado contra la artista con hambre, impulso y una conexión fresquísima con la era digital. Eso, mediáticamente, era dinamita. Pero aquí hay algo más profundo que mucha gente no analiza. La comparación entre Cardi y Nicki no solo se volvió grande por la música, también se volvió grande porque representaban dos formas distintas de ser poderosa dentro de la industria. Nicki representaba preparación, control artístico, identidad rapera fuertísima, manejo de imagen muy marcado. Cardi representaba espontaneidad, personalidad pública, energía de internet y una capacidad brutal para convertir su autenticidad en fenómeno mainstream. O sea, no era solo quien rapea mejor o quien tiene más hits, era qué tipo de poder conecta más con esta era. Y eso es importantísimo, porque cada generación premia cosas distintas. Hubo un momento en que dominar el espacio requería ciertas formas de presencia, pero luego llega la era donde el público quiere cercanía, quiere espontaneidad. Quiere sentir que la persona de la pantalla también podría ser la persona que comenta exactamente lo que piensa sin filtro. Y Cardi supo explotar eso muy bien. Ahora también hay que hablar del elemento emocional, porque Cardi no solo generó fans nuevos, también generó reacciones muy fuertes en quienes ya estaban posicionados de un lado. Y cuando tienes fandoms fuertes, intensos y casi militantes, cualquier cosa pequeña se convierte en guerra. Una colaboración, una entrevista, un premio, una publicación, un gesto, un silencio. Todo empieza a leerse como si fuera una jugada estratégica dentro de una batalla más grande. Y aquí es donde el tono de tus competidores entra perfecto. Porque este tipo de contenido funciona cuando lo dices claro. Muchas veces el público no está viendo solo artistas, está viendo símbolos. Y Cardi se convirtió rápidamente en símbolo de cambio. Para algunos, el cambio positivo, fresco, divertido, imparable. Para otros, una amenaza al orden que ya estaba establecido. Y cuando una figura nueva divide hacia la gente, eso significa que ya se volvió mucho, más que una simple artista del momento.
Otra cosa que hace muy interesante a Cardi dentro de esta discusión es que ella no necesitó encajar perfectamente en la idea clásica de rapera, respetable para conquistar una audiencia enorme. Y eso molestó a cierta parte del público, pero al mismo tiempo le dio muchísimo poder. Porque si logras triunfar rompiendo las reglas que otros consideran necesarias, entonces te conviertes en evidencia viviente de que el juego cambió. Y ese cambio, claro, genera resistencia. Ahora bien, cuando un artista como Cardi entra en ese terreno, también queda atrapada en una conversación constante sobre legitimidad. Hay quienes dicen que su fuerza está en el impacto cultural, no necesariamente en la técnica pura. Otros dicen que eso no importa porque la música popular siempre ha sido también personalidad, conexión y presencia. Y ahí vuelve el debate: ¿qué vale más hoy? ¿La estructura clásica del rap? ¿La conexión con masas? ¿La capacidad de generar momentos? ¿La fuerza del personaje público? Y como no hay una sola respuesta, la conversación sigue viva. Lo interesante es que Cardi nunca se sintió como una figura silenciosa o discreta. Su presencia ya trae ruido, ya trae reacción, ya trae titulares. Y eso, para YouTube, para medios, para fans, para redes sociales, es oro puro. Porque cada vez que la metes en una conversación con Nicki o con otra figura grande, automáticamente sientes electricidad, automáticamente sientes que algo puede pasar. Y ese algo puede pasar es exactamente lo que mantiene viva la narrativa de rivalidad. Ahora, hay un punto importante aquí. Aunque mucha gente ve la rivalidad Cardi y Nicki como el corazón del tema, meter a Beyoncé en la conversación cambia completamente la dimensión de todo. Porque entonces ya no solo estamos hablando de dos figuras dentro del rap femenino. Estamos hablando de cómo se comparan distintos niveles de poder femenino dentro de la música mainstream. Y ahí Cardi queda en una posición súper interesante. Porque mientras Nicki carga el peso del legado rapero, Cardi carga el peso de representar una nueva etapa mediática, una nueva forma de conectar, un nuevo lenguaje de fama. Y eso, honestamente, la hace imposible de ignorar, porque incluso quienes no la consideran la mejor técnicamente tienen que admitir que cambió la conversación. Y cambiar la conversación en esta industria también es una forma gigantesca de poder. Entonces sí, Cardi no solo entró al juego, Cardi movió el tablero. Y cuando una figura mueve el tablero, las comparaciones ya nunca vuelven a ser pequeñas. Se vuelven parte permanente del discurso. Se vuelven parte de cómo el público entiende una era. Pero espera, porque aquí es donde la conversación deja de ser solo una discusión entre dos energías del rap y se convierte en una discusión sobre estatus cultural total. Porque cuando entra Beyoncé, ya no estamos comparando solamente carrera versus carrera. Estamos comparando niveles de influencia que van mucho más allá del género. Y ahí, honestamente, todo se vuelve todavía más interesante. Porque Beyoncé no entra en esta conversación como otra más. Beyoncé entra como una figura que cambia automáticamente el peso de cualquier discusión donde aparece su nombre. Y eso importa muchísimo, porque cuando ella está en la ecuación, ya no estás hablando solo de rap femenino. Estás hablando de poder cultural global, así que hablemos claro de Beyoncé. Porque esta tercera pieza es la que convierte una rivalidad de industria en una conversación mucho más grande. Hablar de Beyoncé es hablar de una categoría distinta. Y esto no significa necesariamente mejor o peor que las otras dos, sino distinta. Porque el tipo de poder que representa Beyoncé es muy específico. No es solo poder musical, no es solo poder mediático, es poder simbólico, es estatus, es control, es narrativa visual, es evento cultural, es la capacidad de convertir cada movimiento en algo que parece más grande que una simple promoción. Y eso es clave para entender por qué su nombre cambia la conversación. Porque cuando dices Beyoncé, el público no piensa solo en canciones. Piensa en excelencia, en disciplina, en iconografía, en grandes presentaciones, en dominio del escenario, en control absoluto de la imagen. En una artista que durante años ha sabido proyectar magnitud. Y cuando comparas eso con lo que representan Nicki o Cardi, no estás comparando solo estilos. Estás comparando formas distintas de autoridad. Ahora bien, mucha gente podría decir, pero Beyoncé no compite directamente en el mismo carril que Nicki y Cardi. Y sí, eso es cierto en parte, pero culturalmente sí se cruzan, porque cuando hablamos de mujeres negras dominando la conversación en la música, cuando hablamos de quien define estándares visuales, de quien influye en el público, de quien tiene capacidad de convertir un proyecto en acontecimiento, Beyoncé siempre aparece como referencia máxima. Entonces, aunque no sea la misma casilla exacta, sí entra en la misma conversación de poder. Y honestamente, eso cambia mucho las cosas. Porque si Nicki representa el dominio rapero y Cardi representa el fenómeno de conexión directa con la audiencia, Beyoncé representa la cima del control artístico y mediático. Y ese tercer modelo hace que el debate se vuelva mucho más complejo.
Ya no puedes reducirlo a quién vende más o quién es más viral. Tienes que preguntarte, ¿qué tipo de grandeza estamos valorando? Beyoncé tiene algo que muy pocas figuras consiguen mantener durante tanto tiempo: sensación de evento. Todo lo suyo parece importante, todo lo suyo parece medido, todo lo suyo parece diseñado para dejar impacto. Y eso, quieras o no, influye en cómo la gente percibe a las demás artistas. Porque cuando existe una figura tan grande en el imaginario colectivo, inevitablemente se convierte en referencia silenciosa para otras conversaciones. No siempre como rival directa, pero sí como estándar de magnitud. Ahora, también hay que decir algo importante. Beyoncé genera un tipo de respeto que a veces funciona casi como escudo. Es decir, hay figuras a las que el internet discute con mucha ligereza todos los días. Y luego hay figuras a las que incluso quienes no son fans reconocen como gigantes. Beyoncé pertenece a ese segundo grupo, y eso le da una posición especial. Porque aunque siempre exista crítica, la conversación alrededor de ella suele partir de la idea de que estamos hablando de alguien ya consagrada a nivel histórico. ¿Y por qué eso importa aquí? Porque cuando metes a Beyoncé en la misma conversación que Nicki y Cardi, ya no solo estás preguntando quién domina el presente, también estás preguntando quién tiene el peso suficiente para competir a nivel de legado, imagen y estatus cultural. Y ahí la discusión cambia bastante, porque mientras Nicki y Cardi suelen estar más atrapadas en el fuego directo del debate diario, Beyoncé parece operar desde otro nivel, más arriba, más distante, más calculado. Pero ojo, eso no significa que no haya tensión simbólica. Al contrario, a veces la tensión más fuerte no es la que se grita, es la que se siente en cómo el público compara, en cómo los medios posicionan, en cómo una colaboración o una ausencia puede leerse como mensaje. Cuando un artista de ese tamaño aparece o no aparece al lado de otras, eso ya genera interpretaciones. Y en la cultura pop, las interpretaciones mueven muchísimo. Otra cosa poderosa de Beyoncé es que representa una forma de feminidad artística muy distinta. Su autoridad se siente controlada, elegante, construida con precisión. En cambio, Nicki muchas veces se percibe más combativa, más frontal, más impredecible. Cardi más espontánea, más orgánica, más de decir lo que sea en el momento. Entonces, cuando comparas estas tres energías, estás viendo tres formas diferentes de ocupar espacio como mujer poderosa en la industria. Y claro que eso divide al público porque cada quien conecta con una distinta. Hay gente que admira la disciplina monumental y el nivel de ejecución de Beyoncé. Hay gente que conecta más con la intensidad y la fuerza identitaria de Nicki. Hay gente que se identifica con la cercanía caótica y humana de Cardi. Y como ninguna de esas energías invalida a las otras, la discusión nunca termina, porque realmente no estamos comparando tres copias de lo mismo. Estamos comparando tres rutas distintas hacia la dominación cultural. Y aquí viene lo que más me interesa de todo este tema. Mucha gente intenta resolver esta conversación como si hubiera una única respuesta correcta, como si al final del video tuviéramos que decidir una ganadora absoluta y listo. Pero honestamente, creo que eso es lo menos interesante. Lo interesante es entender por qué el público siente la necesidad de compararlas tanto. Y la respuesta es porque las tres representan algo enorme. Las tres obligan a la industria a reaccionar. Las tres tienen fandoms fuertes. Las tres provocan discurso. Las tres son demasiado grandes para ser ignoradas. Con Beyoncé, además, aparece la idea de trascender el género. Y eso pesa mucho, porque a veces, cuando una figura trasciende su género original y se convierte en símbolo global, ya no compite solo con colegas directas, compite con la historia. Y ese tipo de estatus, claro, influye en cómo la gente mide a otras artistas. Aunque no sea justo, ocurre, siempre ocurre. Entonces sí, Beyoncé puede estar en otra liga, en cierto sentido, pero justamente por eso su presencia vuelve más intensa esta conversación. Porque obliga a todos a redefinir qué significa ser dominante. ¿Dominar es ser la más comentada, la más respetada, la más influyente, la más viral, la más icónica, la más impecable en ejecución, la que dejó la huella más grande en la cultura? Cada quien responde distinto. Y por eso este debate no se acaba entonces. Después de mirar a Nicki, a Cardi y a Beyoncé por separado, la pregunta vuelve con mucha más fuerza. ¿De verdad estamos viendo una rivalidad que divida al hip hop y la cultura pop? Yo creo que sí, pero no en el sentido más simple y barato de la palabra rivalidad. No solo como pelea o conflicto directo, sino como una tensión constante entre tres modelos distintos de poder femenino en la música. Nicki representa legado, rap, identidad fuerte, años de dominio y una base de fans que siente que está defendiendo historia. Cardi representa impacto inmediato, era digital, conexión brutal con el público, viralidad y una energía que cambió el modo en que un artista puede conquistar el mainstream. Beyoncé representa la cima de la autoridad cultural, el control artístico, el evento mediático y la sensación de magnitud histórica. Y cuando juntas esas tres fuerzas, claro que la conversación se divide, porque depende de lo que tú valores, vas a elegir una distinta.
Si valoras el peso dentro del rap y la construcción de una figura que abrió camino, probablemente te inclines por Nicki. Si valoras la capacidad de conectar con masas, de romper esquemas y de convertir personalidad en fenómeno global, probablemente te vayas más hacia Cardi. Si valoras el control artístico, la ejecución impecable y la dimensión casi mítica de una estrella, probablemente elijas a Beyoncé. Y ahí está lo más interesante, esta no es una discusión que se vaya a cerrar fácilmente, porque cada una ocupa un lugar real dentro del imaginario colectivo. Ninguna sobra en la conversación, ninguna está de más. Ninguna es irrelevante, al contrario, las tres siguen siendo necesarias para entender cómo se ve hoy el poder femenino dentro de la música. Y honestamente, eso explica por qué los fans siguen debatiendo esto con tanta intensidad. No es solo fanatismo, también es porque, en el fondo, están intentando responder una pregunta mucho más grande. ¿Qué forma de grandeza define realmente nuestra era? Ahora te quiero leer a ti. Quiero que me digas en comentarios quién crees que domina realmente esta conversación y, más importante todavía, ¿por qué? ¿Crees que Nicki sigue siendo la figura más importante cuando hablamos de rap femenino y legado? ¿Crees que Cardi representa mejor el presente y la manera en que hoy se gana el juego mediático? ¿O piensas que Beyoncé está en un nivel tan alto de influencia que cambia por completo cualquier comparación? Déjamelo abajo, porque aquí es donde el video se pone bueno. Y si te gusta este tipo de contenido, donde rompemos los temas sin contarlos como cuento, sin aburrir, y hablando claro como si estuviéramos entre amigos, comentando lo que realmente pasa en la industria. Entonces ya sabes qué hacer, suscríbete, activa la campanita y quédate por aquí, porque esta clase de conversaciones no se acaban. De hecho, apenas empiezan. Y te digo algo más antes de irnos, en la música, las rivalidades más grandes no siempre son las que se gritan. Muchas veces son las que viven en la percepción del público, en la comparación constante y en la batalla silenciosa por definir una generación. Y si hablamos de Nicki, Cardi y Beyoncé, esa batalla claramente sigue abierta.